Let's begin by reading 1 Corinthians chapter 1 Hay que leer 1 Corintios capítulo 1, and verses 30 and 31. versículos 30 y 31. 1 Corinthians 1, 30 and 31. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 a 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. In the past 4 days, we have considered many truths about justification and regeneration. En estos 4 días hemos visto las verdades sobre justificación y regeneración. We've seen that justification is a legal term. Vimos que justificación es un término legal. It has to do with law. It has to do with the courtroom. Tiene que ver con la ley, con la corte. It has to do with judges and justice. Tiene que ver con jueces y justicia. It takes place in heaven, in the courtroom of God. Eso pasa en el cielo, en la corte de Dios. Justification is a declaration by a judge. Justificación es una declaración de un juez. Now, regeneration is something different. Y regeneración es algo completamente diferente. Regeneration takes place down here in this world, Y regeneración pasa aquí en este mundo, within our personalities, en nuestras personalidades. or the Bible would say in our heart. O la palabra dice en nuestros corazones. And regeneration is not a declaration by a judge. Y regeneración no es una declaración de un juez. Regeneration is an act of power by a creator. Es un hecho de poder por un creador. Una obra de poder por un creador. It's something that God does inside of me. Es algo que Dios hace adentro de mí. Now, we've looked at 9 descriptions of regeneration. Ahora miramos a 9 descripciones de regeneración. And each one of these teaches us something more about what happens in regeneration. Y cada uno de estos nos enseña algo de lo que pasa en regeneración. The Bible gives other pictures of regeneration, La palabra nos da otras ilustraciones sobre la regeneración, but we're not going to take the time to look at all of those. pero no vamos a mirar a todos esos hoy día. Let me give you one example. Déjame darles un ejemplo. The Bible describes regeneration as spiritual circumcision. La palabra habla de regeneración como circuncisión espiritual, Circumcision of the heart. circuncisión del corazón. You remember in Romans chapter 2, Acuérdense en Romanos capítulo 2, he said a true Jew dice un judío verdadero is circumcised in the heart and in the spirit. está circuncidado en el corazón y el espíritu, And their praise is not from men, but from God. y no gloria de los hombres, sino su gloria es de Dios. And in Colossians 2, he talks about spiritual circumcision. Y en Colosenses 2 habla de la circuncisión espiritual, A circumcision made without hands. una circuncisión que no está hecha con manos. And there are other pictures that God gives us of regeneration. Y hay otras ilustraciones que Dios nos da sobre la regeneración. So as you read the New Testament, think about these things. Entonces, cuando estén leyendo el Nuevo Testamento, piensen sobre esas cosas. But this is my last session that I'll be teaching. Pero esta es mi última sesión que voy a estar enseñando. And I want to just do 2 things in this time. Y solo quiero hacer 2 cosas en este tiempo. First of all, I want to talk more about these 2 realms that we looked at yesterday. Primero quiero hablar más sobre estos 2 reinos que hablamos ayer. And then I want to talk some about what it means to die to sin Y después quiero hablar de qué significa morir al pecado and to die to the world. y morir al mundo. So first of all, let's talk about these 2 realms. Ahora, primero vamos a hablar sobre esos reinos. We saw yesterday that in regeneration we move from the realm of the flesh into the realm of the spirit. Ayer vimos que en regeneración nos
salimos del reino de la carne y vamos al reino del espíritu. The natural man lives in the realm of the flesh. El hombre natural vive en el reino de la carne. He lives on the horizontal plane. Vive en el plano horizontal. He knows nothing about the Spirit of God. No sabe nada del Espíritu de Dios. He doesn't live in that world. No vive en ese mundo. He lives in the world of the flesh, Vive en el mundo de la carne. the sphere of the flesh. El esfero de la carne. When you become a Christian, you move out of that sphere into a new sphere. Cuando te haces cristiano, sales de esa esfera y vas a una nueva. You live in the Holy Spirit. Vives en el Espíritu Santo. And Paul says if we live in the Spirit, Y, let Pab- us walk in the Spirit. y Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, hay que caminar en el Espíritu. Now also, we saw that we move from the realm of the world into the realm of the heavenlies. Ahora vimos que salimos del reino del mundo al reino celestial. Before you become a Christian, this world is where you live. Antes de ser cristianos, este mundo era donde vivían. And all the things that have to do with this world are what you live in. Y todas las cosas que tienen que ver con este mundo es donde vivían. But when you become a Christian, you die to that, Pero cuando te haces cristiano, te vuelves un cristiano, mueres a esas cosas and you're raised up with Christ and seated in heavenly places. y, y estás levantado con Cristo y sentado en los lugares celestiales. Also, over in the old realm is the realm of sin. Ahora en este viejo reino, el reino antiguo, es el reino del pecado. And everyone who is in this realm is ruled by sin. Y todos los que viven en este reino son esclavos al pecado. And then over in this realm, he said, you were slaves of sin, but no longer. Now you are slaves of righteousness. Y ahora, cuando vives en este reino, este nuevo reino, dice, ya no son esclavos del pecado, son siervos de la justicia. So here's the flesh, the world, sin, Ahora aquí está la carne, el mundo, pecado, the Holy Spirit, heaven, righteousness. el Espíritu Santo, cielo, justicia. Now the Bible describes this in other ways. Y la palabra lo describe en otras formas. It says that this is the realm or the sphere of law. La palabra dice que ese es el esfero de la ley. But he says you're not under the law Pero dice, no están bajo la ley. if you're a Christian. Si es un cristiano, You're under grace. están bajo la gracia. So over here in this realm is grace. Entonces en ese reino está la gracia. Another thing he says over here, sin reigns. Y entonces otra cosa que dice, aquí el pecado es Rules. reina, que reina. Over here, grace reigns. Ahí, en el otro lado, la gracia reina. Let's look at some of these verses. Vamos a ver estos versículos. Romans 6 and verse 14. Romanos 6, versículo 14. Go ahead. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. You're not under law, No están bajo la ley, you're under grace. están bajo la gracia. The lost man is under law. El hombre perdido está bajo la ley. If you're a Christian, you're not under law. Si eres un cristiano, no estás bajo la ley, You're under grace. estás bajo la gracia. All right, Romans chapter 5 Romanos capítulo 5, and verse 21. versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Over here, sin reigns. Aquí reina el pecado And sin rides on the lost man, it rides on his back. y el pecado está como montado en la espalda del hombre perdido And it rules over him. y reina sobre él And it will ride him until it takes him down to hell. y lo va a montar hasta que lo lleve al infierno. Over here, grace reigns. Aquí reina la gracia en el otro sitio And it rules over us. y reina sobre nosotros And it rules over us all the way until we get to heaven.
y reina sobre nosotros hasta que llegamos al cielo. It's a wonderful king to rule over us. Es un rey maravilloso que nos reina sobre nosotros. Sin is a wicked ruler to rule over us. El pecado es un rey malvado, But grace reigns over the Christian. pero gracia reina sobre el cristiano. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. No, from Psalm 23. Salmo 20, como decía en Salmo 23, déjame leerlo, como decía. Verse 6. Como dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. And I'll dwell in the house of the Lord. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. That's what it means to have grace reigning. Eso significa que tener la gracia reinando sobre Goodness and nosotros. mercy follow you everywhere. El bien y la misericordia nos sigue por todos los sitios que vamos. And Paul says in Romans 5 that grace reigns all the way to eternal life. Y Romanos 5 en Pablo dice que la gracia reina todos los días hasta la vida eterna. So over here, flesh, Entonces aquí la carne, sin, pecado, law, ley, sin reigning over us. pecado reinando sobre nosotros. What else is over here? ¿Qué más está aquí? Death. Muerte. Death is over here. Muerte está aquí. Now, when you become a Christian, you move from the realm of death to the realm of life. Ahora cuando te vuelves cristiano, te sales del reino de la muerte y entras al reino de la vida. Romans 5:17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. So over here, death is reigning. Entonces aquí reina la muerte. Over here, life. Aquí, en el otro sitio, la vida. What else? ¿Qué más? Condemnation over here. Condenación aquí. Justification over here. Justificación aquí. Romans 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. So over here, condemnation. Desde aquí, condenación. Over here, justification. Aquí, justificación. Now we could look at many things that the Bible says about these two realms. Y podremos ver muchas cosas de que habla la Biblia sobre estos dos reinos. Over here, the curse. Aquí está como la maldición. Over here, blessing. Aquí, la bendición. Let's look at one more. Galatians Vamos a ver a Gálatas, chapter 3 capítulo 3, and verse 10. versículo 10. Porque todos lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. So everybody over here is under the curse. Entonces todos los que están aquí están bajo la maldición. But look at verses 7 to 9. Pero mira versículos 7 a 9. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. So, blessing, curse. Entonces, aquí bendición, aquí maldición. Now, all of these things that we could say about this realm or this sphere Entonces, todas las cosas que podemos decir sobre este reino, este esfero, and all of these things that we could say about this sphere, y todas las cosas que podemos decir sobre ese reino y ese esfero, all of those can be taken up in two men. esos dos pueden ser, let me take it up, like, Can be summarized in terms of two men.
Entonces esos dos, encontramos una descripción de esos dos en dos hombres. What am I talking about? ¿Y de qué estoy hablando? Well, according to the Bible, De acuerdo a la Biblia, all of human history can be understood in terms of two men. toda la historia humana puede ser entendida por... In terms of two men. Okay, entonces, en la historia humana, toda la... sorry, what did you say? All of history can be understood in terms of two men. Okay. Toda la historia humana puede ser entendida en términos de dos hombres. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? One of the old Puritans said it like this. Uno de los puritanos antiguos dijeron así. He said there are only two men, Dijeron, solo hay dos hombres and they have all other men hanging at their belt. esos dos hombres tienen todos los demás hombres colgando de su cinta, correa. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? This whole realm over here, Este reino de aquí, in sin, en pecado, under the law, bajo la ley, cursed, bajo la maldición, condemned. condenado, You can sum all of that up in one person. puedes entender todo eso en una persona, Adam. Adán. In Adam. En Adán. In Adam, all die. En Adán todos mueren. Now, everything that we said about this over here, Y todo lo que decimos de este reino de allá, you can sum up in one person, también tiene una persona, the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. In Christ, En Cristo all will be made alive. todos van a ser vivos. Now, when you are in Adam, Ahora cuando están en Adán, everything that was true of Adam is true of you. todo lo que es verdad de Adán es verdad de ustedes. But this is what we need to understand. Pero esto es lo que tenemos que entender. When you are in Christ, Cuando están en Cristo, everything that was true of Christ is true of you. todo lo que es verdad de Cristo es verdad de ustedes. His righteousness is given to you. Su justicia le ha dado a ustedes. His life is given to you. Su vida le ha dado a ustedes. Every blessing is in Christ. Todas las bendiciones están en Cristo. Now let's read these verses. First of all, let's read Romans chapter 5 Vamos a leer Romanos capítulo 5, and verses 12 to 19. versículos 12 a 19. Let's have one of the brothers read this. ¿Alguien quiere leer esto? Romanos 5, 12 a 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Now, it would take a whole week to talk about this passage. Tal vez se demoraría toda una semana para hablar sobre estos versículos. But I want you to just notice one thing. Pero quiero que noten una cosa nomás. It says in verse 14 Dice en versículo 14 that Adam is a type of the one who is to come. que Adán es la figura del que había de venir. It says that Adam is a type of Christ. Dice que Adán es una figura de Cristo. Now, if I were to ask you, who in the Old Testament was a type of Christ? Entonces le preguntaría a ustedes, ¿de quién en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo? Well, you might say Aaron was a type of Christ. Podrían decir que Aarón es una figura de Cristo. He was the high priest. Era el sacerdote, And the Lord Jesus is the true high priest.
Pero Jesús es el verdadero sacerdote. Aaron was a type of Christ. Pero Aarón sí era una figura de Cristo. You might say King David was a type of Christ Tal vez dirían, Rey David era una figura de Cristo, because he was a king. porque era un rey. And the Lord Jesus is the son of David, Jesucristo es el hijo de David and he's a king. y es el rey. But isn't this amazing? Pero esto no es maravilloso. No one would ever say Adam is a type of Christ Nadie diría Adán es una figura de Cristo, because he sinned. porque él pecó. That's the one thing we remember about Adam. Esa es la única cosa que nos acordamos de Adán. How is Adam a type of Christ? ¿Cómo es Adán una figura de Cristo? Well, the Bible tells us in 1 Corinthians 15. Bueno, la Biblia nos dice en 1 Corintios, versículo 15. So let's read verse 42 to 49. Vamos a leer versículos 42 a 49. Let's have one of the brothers read. 42, 1 Corinthians 15, 42 to 49. Ok, ¿alguien quiere leer 1 Corintios 15, versículos 42 a 49? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Postrer, Se yeah. resucitará en Just like last, yeah. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es el del cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Now notice what it says about the Lord Jesus Christ. Ahora noten de lo que dice sobre Jesucristo. In verse 45, Versículo 45, the first man, Adam, became a living soul. el primer hombre, Adán, fue una alma viviente. The last Adam became a life-giving spirit. El postrer Adán, espíritu vivificante. The Lord Jesus Christ is called the last Adam. El Señor Jesucristo se llama el postrer Adán. Now look at verse 47. Ahora miren a versículo 47. The first man is from the earth. El earthy. primer hombre es de la tierra. The second man is from heaven. El segundo hombre es del cielo. So here the Lord Jesus is called the second man. Ahora el Señor Jesucristo lo llaman el segundo hombre. He's not called the last man, No lo llaman el último hombre, the second man. el segundo hombre. But he is called the last Adam. Pero sí lo llaman el postrer Adán. That's because there will never be another Adam. Eso es porque no va a haber otro Adán. There will be other men. Van a haber otros hombres. When we are made like Christ, we will be what a man was truly meant to be. Cuando estamos hechos como Cristo, vamos a ser como Dios quería, como la forma que un hombre de verdad debía ser. So the Lord Jesus is the second man, Entonces, Jesús es el segundo hombre, but he's the last Adam. pero es el último Adán. There will never be another Adam. No va a haber otro Adán. What's it mean that he's the last Adam? ¿Qué significa que es el postrer Adán? Well, it means this. Significa esto. Adam was the head of the natural human race. Adán era como la cabeza de la raza humana. The Lord Jesus Christ is the last Adam. El Señor Jesucristo es el postrer Adán. He's the head of the new human race. Y es como la cabeza de la nueva raza humana. He's the head of a new humanity. Es la cabeza de una nueva humanidad. All those who are in Christ, Todos los que están en Cristo, all those who have been born again, todos los que han nacido de nuevo, this new humanity, esta nueva humanidad, the true people of God. los verdaderos el pueblo de Dios. Now what does Paul say about those who are in Adam and those who are in Christ? Ahora, ¿qué dice Pablo de los que están en Adán y los que están en Cristo? Well, look back at verse 20 to 23. Ahora vamos a ver a versículos 20 a 23. You can read. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. All right, in Adam, all die. Ahora, en Adán todos mueren. Everyone who's in Adam dies. Todos los que están en Adán mueren. But he says, in Christ, all shall be made alive. Pero dice que en Cristo todos serán vivificados. Everyone who is in Christ is made alive. Todos los que están en Cristo van a ser vivificados. All who are in Adam partake of everything that was in Adam. Todos los que están en Adán toman parte en lo que era Adán. All who are in Christ partake of everything that's in Christ. Todos los que están en Cristo van a tomar parte de lo que está en Cristo. Now this is true in every area. Ahora, esa es una verdad en todas las áreas. When Adam sinned, legally his sin became our sin. Cuando Adán pecó, legalmente su pecado fue nuestro pecado. Back to Romans 5. Romanos 5. In verse 17. Versículo 17. By the transgression of the one, death reigned through the one. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Verse 18. Versículo 18. Through one transgression there resulted condemnation to all men. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Verse 19. Versículo 19. Through one man's disobedience the many were made sinners. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. So legally everyone in Adam was condemned in Adam. Ahora, legalmente todos los que están en Adán han sido condenados en Adán. What happens in Christ? Pero ¿qué pasa en Cristo? Those who are in Christ are justified in Christ. Todos los que están en Cristo están justificados en Cristo. The opposite of condemnation. El opuesto de la condenación. Now, what else happened in Adam? Ahora, ¿qué más pasó en Adán? Not only were we legally condemned, No solo éramos legalmente condenados, but we partook of Adam's fallen nature. pero también tomamos parte en la naturaleza pecaminosa de Adán. When Adam sinned, something happened to all of humanity. Cuando Adán pecó, algo pasó a toda la humanidad. And every person who is born now is born sinful. Y todos los que nacen ahora, nacen pecadores. Psalm 58, verse 3. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Sí, como dice, se apartaron los impíos desde la matriz, You se never descarriaron hablando mentira desde que nacieron. You never have to teach a child to lie. Nunca tienes que enseñar a un niño a mentir. You never have to teach them to be selfish. Nunca tienes que enseñarlos a ser egoístas. Just the opposite. Es el opuesto. All right? Ephesians 2 and verse 3. Ahora Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Now it says, by nature we were children of wrath. Ahora dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Now there's a lot we could say about this. Ahora podemos decir mucho sobre esto, But I've only talked about this in order to talk about
this over here. Pero solo quería hablar sobre esto para hablar de otra cosa. Because when we are in Christ, Porque cuando estamos en Cristo, everything that was true of Christ is true of us. todo lo que era verdadero de Cristo es verdadero de nosotros. The verse that we read at the beginning. El versículo que leímos en el comienzo. We are in Christ Jesus, Estamos en Cristo Jesús, who has been made to us wisdom que nos ha hecho a nosotros sabiduría, and righteousness justicia, and sanctification santificación, and redemption redención in Christ. en Cristo. Now, we've been talking about justification and regeneration. Ahora estamos hablando sobre justificación y regeneración. And we could say many things. Y podemos decir muchas cosas. You could say, I'm justified. Podemos decir, yo soy justificado. You could say, I have righteousness in the sight of God's law. Podemos decir, yo tengo justicia en los ojos de la ley de Dios. You could say, I'm a new creature. Puede decir, yo soy nueva criatura. You could say, I am seated in heavenly places. Puede decir, yo estoy sentado en los lugares celestiales. All these things that we've said, Todas estas cosas que hemos dicho, you could repeat that long list of things. puedes repetir esa lista larga de esas cosas. Or you could just say one thing. O pueden decir solo una cosa. I'm in Christ. Yo soy en Cristo. If you are in Christ, Si estás en Cristo, you have righteousness. tienes justicia. You're a new creature. Eres una nueva criatura. You have a new heart. Tienes un nuevo corazón. You have a new nature. Tienes una nueva naturaleza. Everything in Christ. Todo en Cristo. Now let me show you some verses. Ahora déjenme enseñarles unos versículos. And there's so many that we can't look at all of them. Hay muchos que no podemos verlos a todos, But we can look at some. pero podemos ver algunos. In Christ we have righteousness. En Cristo tenemos justicia. 2 Corinthians 5, verse 21. Según Corintios 5, versículo 21. He made him to be sin for us, Los hizo a Él que sea pecado por nosotros, that we might become the righteousness of God in him. que podemos ser la justicia de Dios en Él. Aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. The righteousness of God La justicia de Dios in him. en Él. In Christ we have the righteousness of God. En Cristo tenemos la justicia de Dios. Philippians 3:9. Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. That I might be found in him, Que ser hallado en Él, not having a righteousness of my own, no teniendo mi propia justicia, but this righteousness of God. pero la justicia de Dios. In Christ we're justified. En Cristo somos justificados. Galatians 2:17. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, There, right there. Seeking to be justified in Christ. buscando ser justificados en Cristo, See, justified in him. justificados en Él. In Christ we have no condemnation. En Cristo no tenemos condenación. Romans 8:1. Romanos 8:1. There is therefore now no condemnation No hay ninguna condenación for those who are in Christ Jesus. en los que están en Jesucristo. Should you read it? 8:1. Ay, could, ya. Déjame leerlo también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No condemnation in Christ. No condenación en Cristo. Think of the Lord Jesus Christ. Piensen en el Señor Jesucristo. If you get in Christ, Si estás en Cristo, there's no condemnation anywhere in Christ. no hay ninguna condenación en Cristo. You see that? ¿Ven eso? Now, in Christ we're new creatures. Entonces, en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corinthians 5:17. Según Corintios 5:17. You can read it.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. You see this? ¿Ven eso? If any man is in Christ, Si alguno está en Cristo, he's a new creature. es una nueva criatura. He has the life of Christ. Tiene la vida de Cristo. He's joined to the Lord Jesus Christ. Está unido al Señor Jesucristo. And the life that's working in him is resurrection life. Y la vida que está obrando en Él es la vida de la resurrección. You remember what the Lord Jesus said? Acuérdense de lo que Jesús dijo. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid y ustedes la viña. If you abide in me, you'll have much fruit. Si se habitan en mí, tendrán mucho fruto. Where's the life coming from? ¿De dónde viene la vida? It's his life Es su vida, because we're in him. porque estamos en Él. You see, every blessing you can imagine, Todas las bendiciones que pueden imaginar, if you're in Christ, si están en Cristo, you have every blessing that you can imagine. tienen todas las bendiciones que pueden imaginar, Because everything that's true of him is true of you. porque todo lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. He's not condemned, you're not condemned. Él no está condenado, nosotros tampoco estamos condenados. He has righteousness, Él tiene justicia, you have righteousness. nosotros tenemos justicia, Because his righteousness is yours. porque su justicia es tuya. He has life, you Él, have life. él tiene vida, tú tienes vida. One more. Uno más. In Christ we are in heavenly places. En Cristo estamos en los lugares celestiales. Ephesians chapter 1, verse 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Let me read the verse. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. In the heavenly places, in Christ. En los lugares celestiales en Cristo. If I'm in Christ, where is he? Si yo estoy en Cristo, ¿dónde está Él? He's in heaven. Él está en el cielo. And your life is hidden with Christ in God. Y tu vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Now, if you get a concordance and look up this phrase, in Christ, Si pueden agarrar una concordancia y buscar esa frase, en Cristo, you'll see that every spiritual blessing is in Christ. van a ver que todas las bendiciones espirituales están en Cristo. So, you see the two realms. Entonces ven los dos reinos, In Adam, en Adán, in Christ. en Cristo. In Christ you have everything. En Cristo tenemos todo. Now we want to look at what it means to die to something. Ahora que queremos ver qué significa morir a algo. The Bible says that we have died to sin. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. Let's read two verses on this. Vamos a leer dos versículos. Romans sobre esto. chapter 6 and verse 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Read verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we who died to sin still live in it? Pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? It says we died to sin. Dice que hemos muerto al pecado. What's that mean? ¿Qué significa eso? And then again down in verse 7. Ahora versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. So we died. Hemos muerto And he who has died is freed from sin. y ha sido justificado del pecado. En inglés está libre del pecado. Now we could look at other verses. Ahora podemos ver otros versículos. The Bible says that we have died to sin. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. It also says that we died to the law. También dice que hemos muerto a la ley. What's that mean? ¿Y qué significa eso? Let's look at the verses. Vamos a ver el versículo. Galatians 2:19. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. I through the law died
to the law. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. He said, I died to the law. Dice que soy muerto para la ley. Romans chapter 7 Romanos capítulo 7, and verse 4. versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Now we died to the law, he says. Ahora dice que hemos muerto a la ley. And then in verse 6, Ahora en versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. we died to that by which we were bound. Estamos muertos a eso en que estábamos sujetos. We've died to the law. Hemos muerto a la ley. What else? The Bible says we died to the world. También la Biblia dice que hemos muerto al mundo. Galatians chapter 6. Gálatas capítulo 6, Verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Now he's talking about this new creation. Ahora está hablando de esta nueva creación. And he says, I have been crucified to the world and the world to me. Dice que yo estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. So this is the question. Ahora, esta es la pregunta. What does Paul mean when he says, I have died to sin and law and the world? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, yo he muerto al pecado y a la ley y al mundo? This is what many people think. Eso es lo que muchos piensan. They know that they still are affected by sin. Saben que el pecado todavía nos afecta. They know that they still have a problem with sin and with the world. Saben que todavía tenemos un problema con el pecado y el mundo. And they read these verses Y leen estos versículos and they think, this is what I have to do. y piensan, esto es lo que tengo que hacer. I have to pretend that sin doesn't affect me anymore. Tengo que imaginarme que el pecado no me afecta ya. I have to try to believe something that isn't true. Tengo que tratar de creer algo que no es verdad. And if I believe it enough, maybe it will become true. Y si lo creo de tal manera, quizás va a ser una realidad. Now that's not what Paul's talking Pero about. eso no es lo que está hablando Pablo. He doesn't mean that sin doesn't affect us. No está diciendo que el pecado no nos afecta. In fact, back in Romans 6, En Romanos 6 he says, don't let sin reign in your mortal body. dice, no dejes al pecado que reine en tu cuerpo mortal. Verse 12, Romans 6. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Obviously, sin still affects us, or he wouldn't have to tell us that. Obviamente el pecado todavía nos afecta, si no hubiera nos dicho esa cosa aquí. What does he mean when he says we've died to it if it still affects us? Pero ¿qué está diciendo que hemos muerto al pecado si todavía nos afecta? Now, if you understand these two realms, you'll be able to understand this. Pero si entienden esos dos reinos, van a poder entender esto. Turn to Romans 6 and we'll read En Romanos 6, verses 8 to 10. versículos 8 a 10. Actually, 8 to 11. 8 a 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now look at verse 10. Ahora mira el versículo 10. The death that he died to sin. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez.
once for all. una vez por todas. But the life that he lives to God. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Now, Paul is saying that something was true of Christ himself. Ahora Pablo está diciendo que algo era verdad de Cristo. He says even the Lord Jesus Christ died to sin when he died. Hasta dice que el Señor Jesucristo murió al pecado cuando Él murió. And now he lives to God. Y ahora el Señor Jesucristo vive a Dios. Question. Una pregunta. Was there ever a time that Jesus was alive to sin? ¿Había un tiempo que Jesús estaba vivo al pecado? Was there ever a time that he was not alive to God? ¿Había un tiempo en su vida que no estaba vivo hasta Dios? You see, he's not talking about being affected by things. Pero no está hablando de ser afectado del pecado. He's talking about these two realms. Está hablando de estos dos reinos. During his earthly life, En su vida aquí en la tierra, the Lord Jesus lived down here in this world, el Señor Jesucristo vivió aquí en este mundo. the world of sin and death. Este mundo del pecado y muerte. When he died, Pero cuando murió, he passed out of that realm pasó de ese reino and into heaven. y al cielo. The death that he died to sin once for all. La muerte que murió, murió al pecado una vez, por siempre. The life that he lives to God. He's in heaven now. La vida que vive, vive para Dios That ahora. happened to him literally, physically. It happened to him. Eso le pasó literalmente y físicamente. But what happens to us? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? We're in Christ. Estamos en Cristo. We have been crucified with Christ. Hemos sido crucificados con Cristo. Our old man died. Nuestro hombre viejo murió. We were buried. Hemos sido enterrados And we became a new person, raised up in newness of life. y nos volvimos unas nuevas personas, levantados en... That's what Paul means when he says we died to those things. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, hemos muerto a esas cosas. He doesn't mean we're not affected by sin anymore. No significa que no vamos a estar afectados por el pecado. He doesn't mean we're not affected by the world anymore. No significa que el mundo no nos va a afectar. But he means that we've passed out of that realm into this realm. Pero lo que está diciendo es que hemos pasado de este reino al nuevo reino, este reino de aquí. Sin no longer rules over me. El pecado ya no reina sobre mí. I'm not under the reign of sin, I'm under the reign of righteousness. No estoy en el reino del pecado, estoy en el reino de la justicia. I'm not in the world, I'm in heavenly places. No estoy en el mundo, estoy en los lugares celestiales. This is something that really happened. Esto es algo que pasó. I really did die to that old world. De verdad yo morí a ese mundo. I really am alive in a new world. De verdad estoy vivo en un nuevo mundo. So he says, verse 12 of Rome, or verse 11 of Romans 6. Pero dice en versículo 11 de Romanos 6, Even so, así también, the same way it was for the Lord Jesus, como era para el Señor Jesucristo, even so consider yourselves to be dead to sin, así también vosotros consideraos muertos al pecado, but alive to God. pero vivos para Dios. So, we've died to this realm, we're alive in this realm. Entonces hemos muerto a ese reino y estamos vivos en este reino. It's just another way of saying, believe that you're a new person. Entonces lo que quiero decir es que crean que son nuevas personas And that you're alive to God, y que están vivos a Dios. and that sin doesn't rule over you anymore. El que el pecado no reina sobre ustedes ya más. It doesn't have any right to tell you what to do. No tiene ningún derecho de decirles qué hacer. Death doesn't have any power over you anymore. La muerte no tiene ningún poder sobre ustedes. Its sting has been taken out. El sting, Like a wasp has a sting. yeah. Como decía ese versículo, ¿no? Oh, death, where is your sting? Yeah, muerte, ¿dónde está tu aguijón? El Its aguijón sting había has been sacado. taken out. El aguijón había sacado. So I've died to that. Entonces hemos muerto esas cosas. That's not true of me anymore. Eso no es verdad de yo. No es una verdad ya más, jamás. I have the life of Christ. Tengo la vida de Cristo ahora.
I've died to the law. He muerto a la ley. And I am now living under grace. Ahora estoy viviendo bajo la gracia. You see, this is something that's true of every Christian. Ahora esto es algo que es verdad de todos los cristianos. It's true whether you believe it or not. Es verdad aunque lo crean o no. It's a fact. Es un hecho. You've passed out of the old realm and you've passed into a new realm. Han pasado del reino antiguo y han pasado al reino nuevo. Sin no longer has a right to rule over you. El pecado no tiene ningún derecho de reinar sobre ustedes. Amen. Amén.